Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Victoria Clemente, soy gestora cultural y mediadora de las artes escénicas del Ayuntamiento de Murcia y me gustaría darle la bienvenida al tercer encuentro presencial anual de la Red de Espacios y Agentes de la Cultura Comunitaria Real. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la invitación a la red, también la organización del encuentro y, por supuesto, la presencia de nuestro coloquio Claro Real. Con la finalidad de contextualizar el encuentro, antes de comenzar con la presentación, me gustaría señalar algunas anotaciones sobre REAC. REAC es el tejido que representa la práctica de los derechos culturales en el territorio español. Se trata de una red de redes con alta capacidad de representatividad política. Está en crecimiento exponencial, siendo una organización joven y para ello construye alianzas con las instituciones en una primera instancia que le son más afines como cultura e igualdad. REAC es una organización sociocrática y transversal que incorpora a agentes de la cultura comunitaria, prácticas sociales en el arte de todas las disciplinas creativas y artísticas, así como mediación, investigación, espacios y gestión cultural. Y por último, prioriza la relación con los públicos a los que integran y a su vez afianza su alianza con Europa, cuyas políticas se dirigen a consolidar estos derechos. Desde hoy y durante 4 días serán casi 40 entidades y agentes individuales del ecosistema de la cultura comunitaria los que se van a reunir con el objetivo de reencontrarse, de compartir y de disfrutar mientras el encuentro está enfocado hacia los cuidados, en el entorno, la reflexión y sobre todo la alegría de estar juntas. Enredadas, que es el nombre que da título a los encuentros que se harán a partir de esta tarde, recibe a agentes que vienen desde Euskadi, Castilla, Madrid, Extremadura, Valencia, Andalucía, Palma de Mallorca y, por supuesto, Murcia. Durante las jornadas se darán espacios abiertos a la comunidad y también habrá otros espacios de trabajo interno donde se pretende reflexionar en torno a temas relevantes para la cultura comunitaria, como el segundo diagnóstico de la cultura comunitaria en España, la propuesta de un decálogo de cuidados, la participación en la discusión sobre el estatuto del artista o las políticas y derechos culturales, entre otros. Asimismo, también habrá juegos y acciones artísticas con convivencias con colectivos de vecinas y vecinos del territorio y evaluación del año anterior y valoración de los temas que van a marcar la agenda de la red durante el próximo año, durante 2024. Y bueno, habiendo marcado ya las jornadas de esta tarde, vamos a centrarnos en la primera de sus actividades. Enredadas inicia en este encuentro con un coloquio abierto a toda la comunidad y bajo el nombre La contribución de la cultura comunitaria y los derechos culturales a la construcción de nuevos horizontes ante los retos ecosociales y con el Centro Parra como escenario, que es el lugar donde estamos, vamos a comenzar a presentar a nuestros invitados e invitadas del encuentro de hoy. La idea principal es que esta tarde podamos reflexionar y pensar en voz alta y de forma conjunta con el fin de poder responder sobre algunas de las principales cuestiones que nos reúnen hoy aquí. Y vamos a comenzar presentando a Fran Ros, que es, que es cofundador de Ayo Cultura Social e integrante de REAC. Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña esta tarde en este coloquio Ana Varela, subdirectora general de programas en el Instituto de las Mujeres. Y bueno, te doy la bienvenida porque además te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho por estar aquí en Murcia con nosotras, estar acompañándonos, porque sabemos que tiene muchos compromisos. O sea, gracias y bienvenida. También nos acompaña esta tarde Ana Ballesta, que es directora del Centro de Día de Asido e integrante de la Red de Artes Escénicas y Acción Social de Murcia, Acceso 44. Bienvenida. En cuarto lugar, presentamos a Adrián Ballester, que está aquí al fondo, a la izquierda, Terezo, que quería señalar el apellido de su madre, que es coordinador de la Asociación Cultural de Luciérnaga y secretario de REAS Murcia. Bienvenido, Adrián. En quinto lugar, presentamos a Benito Burgos, coordinador de Cultura y Ciudadanía, Cultura y Ruralidades y subdirector general de Cooperación Cultural con las comunidades autónomas del Ministerio de Cultura. Cerramos el
turno de presentaciones con Rocío Nogales Muriel, que es socia de REAC, integrante del Comité Ejecutivo de Acción Cultural Europea y directora de la Red Internacional de Investigación IMES. Bienvenida. Y bueno, ahora sí que vamos a comenzar un poco la metodología de la tarde. Pasa sobre todo que va a ser flexible el encuentro, ¿no? Pero vamos a hacer como una pregunta a cada uno de los invitados e invitadas, con la finalidad de empezar a pensar juntas y bueno, pues ahí a partir de ese momento ya todo es abierto. O sea, que comenzamos por Fran, si te parece bien, Fran. Ok. Vamos a empezar por ti, para empezar a generar un poco ese pensamiento colectivo. Antes de comenzar, bueno, aquí debería estar, en el programa pone Ángel Astorga, que no soy yo, como veis, que ha tenido que ser sustituido de urgencia, y bueno, que le mandamos un fuerte abrazo, que bueno, lamentamos que no esté aquí, y por eso estoy yo aquí, ha sido como imprevisto, y bueno, que aquí estamos, y un abrazo para Ángel. Gracias por hecho. Bueno, Fran, centrando un poco el pensamiento, para hacerlo así o ampliar, pensar en voz alta, queremos que nos respondas a la pregunta de cómo la cultura comunitaria está abordando los retos ecosociales actuales. Bueno, Ángel tenía muchas cosas que decir sobre este tema. Y como no las puede decir porque no está aquí, las tengo que decir yo, voy a inventármelo todo. Bueno, creo que muchas de las personas que estéis aquí podéis poner ejemplos claros y sabéis muy bien cómo se están abordando y cómo esos retos ecosociales a los que estamos encontrando, la cultura está dando soluciones. Y ocurre que a veces esas soluciones ni se visibilizan lo suficiente, ni esas soluciones se venden a ojo y platillo, porque muchas veces van en lo micro y van en esas cosas que suceden en el vínculo, en el tú a tú, en lo pequeño. Y en eso tenemos que reflexionar y hacernos fuertes para saber contar y hacer que eso pequeño sea grande y tenga ese valor que tiene, porque muchas veces nos vemos que un taller, una actividad, un espectáculo, una acción cultural, artística en la que participan 5 señoras de un pueblo, es como, ¿cómo vamos a vender esto? Han participado 5 personas y que estén esas 5 personas juntas haciendo algo artístico y que eso beneficien a su vez a su comunidad es más que importante para esas personas, pero yo diría para el mundo entero, porque están cambiando las lógicas y este es el paradigma, y esta es la mirada que tenemos que cambiar, porque estamos acostumbrados a que los grandes eventos son los festivales que han habido 50.000 personas, llenan estadios, hacen no sé cuántas mil horas de conciertos, y quizá es más importante que estas 3 personas, 5 personas estén juntas pensando, haciendo, dialogando en un pueblo perdido de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura. Quería empezar por ahí, para que vayamos entendiendo cómo se pueden abordar estos retos ecosociales y cómo la cultura muchas veces no le ponemos nombre a lo que es. Y la cultura, como es tan amplia, transversal y tan necesaria, como la sanidad, como la educación, pues como que se va a hacer siempre. Entonces como que está ahí, nos acompaña, nos salva muchas veces, y entonces como nos va a salvar, no le ponemos el valor. Muchas veces ocurre eso, ¿no? No nos dais cuenta que no le damos el valor a las cosas porque pensamos que están ahí y que no las vamos a perder, y eso ocurre, que la cultura tenemos que tomar el mimo, el cuidado, el cariño. Y este es mi alegato para empezar este ratito. Va a ser muy corto porque lo importante es que ya lo vemos. Y a la pregunta, que me estoy desviando totalmente, siempre sucede, pues me voy al ejemplo. Muchas de las personas que estáis aquí no conocéis el contexto de Murcia, no conocéis las prácticas en Murcia, entonces voy a contar desde mi experiencia personal también cómo ocurren estas. El primer ejemplo es lo que estaba diciendo. Lo que hemos visto, por ejemplo, en un proyecto que se llama La Gritaera, que hemos trabajado y estamos en contacto con 4 pueblos que son de los más pequeños, que se encuentran en proceso de población en la región de Murcia. Existen 12 municipios que están en un fuerte proceso de población,
Y hemos visto y vamos viendo cómo a través del vínculo, a través de esta cultura comunitaria, se cambia la perspectiva y se pone en valor, porque esa cultura no hay que llevar cultura, la cultura está, pero tenemos que poner el mismo cuidado y cariño para que esa gente dinamizadoras culturales que están en los territorios tengan conciencia y sigamos cuidando que eso no se pierda ni se destruya. Así que desde ahí lo tenemos, porque aquí vemos cómo ese reto de la despoblación se está llevando a cabo y se está viendo otros paradigmas y se están abordando desde la dinamización comunitaria y cultural que supone la creación, el hacer que eso, el baile de la jota, el encuentro para hacer una pequeña obra de teatro, el patrimonio material y inmaterial que existe en estos territorios tan pequeños y están abandonados. Entonces, ahí tenemos una de las fórmulas. Y luego también, algo que me toca también, desde este mismo espacio, es un trabajo que hacemos con la juventud y es un proyecto que se llama Sesión Abierta y trabajamos con esos jóvenes, esas jóvenes que tú hablas de arte contemporáneo, de la cultura contemporánea y es algo totalmente lejano, pero vemos que de repente con estas acciones, con estos espacios de vínculo, de espacios seguros, espacios donde no se juzga, espacios donde al final no es crear la gran obra, sino el utilizar la herramienta para salvarnos, como estamos diciendo, frente a los retos y a la problemática de la salud mental, es clave y nos lo dicen y vemos cómo nos van contando y van evolucionando y al mismo tiempo tenemos un grupo similar en los teatros municipales, ahí Victoria también puede hablar y conocer muy bien, que se llama Teatro Apamé, y un proyecto donde trabajamos esas dos carencias, la parte de la participación y la implicación de la juventud en las instituciones culturales y la implicación de los barrios. Y aquí voy a la otra parte también, cómo salvar y cómo poner en el foco un territorio que se llama el barrio Los Rosales, que se encuentra en la pedanía del Palmar, muy cerquita. Y hay un grupo de mujeres en la población, el 50% es de origen árabe, el otro 50% gitana. Es un pueblo que cuando salen noticias, un territorio que Los Rosales, porque hay temas de delincuencia, todo el estigma que podéis imaginar, que estos barrios existen en todos los territorios. Y vemos cómo de repente, a través de los procesos culturales, cómo existe un grupo de mujeres, un grupo de jóvenes, un grupo comunitario que va dialogando y va repensando su comunidad a través de las prácticas artísticas. Y esto es lo que estamos hablando, no es crear un gran festival, un gran proyecto donde llegue, sino que es crear espacios donde se van a ver esas personas que de otra forma no van a compartir la plaza, no van a compartir un espacio de diálogo, sino que la práctica artística al final les atraviesa y hacen que vayamos poco a poco desde lo micro transformando lo macro. Y desde ahí creo que son algunos de los ejemplos que podemos ver cómo estamos cambiando y cómo esos retos sociales nos estamos enfrentando. Está claro que esa cultura es invisible o ha sido visible, pero siempre está, no la tenemos que crear nosotros. Gracias. Las mujeres son una pieza fundamental en la construcción de vínculos comunitarios y en la transición de saberes y memorias locales. O dicho de otro modo, podemos afirmar que lo femenino es clave en la cultura comunitaria. Y por ello cabe pensar en voz alta sobre las estrategias que se han llevado a cabo o se pueden desarrollar para promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la cultura comunitaria. Le vamos a pedir a esta cuestión que nos la aborde Ana Varela, subdirectora general de programas en el Instituto de las Mujeres. Pues nada, bueno, muchas gracias, doctora, muchas gracias. La intervención de Fran me viene fenomenal. Muchísimas gracias por haberos acordado del Instituto y habernos invitado a estar en esta mesa. Y bueno, contestando así, voy a intentar ahí ser breve. Lo que pasa es que es verdad que la intervención de Fran o sea, estoy como muy contenta de estar aquí, escuchar lo que estoy conociendo y bueno, se me dispara un poco la cabeza, pero bueno, me había hecho una chuletilla, me voy a ajustar. Entonces, bueno, la pregunta, el papel de las mujeres en las prácticas artísticas comunitarias, creo que bueno, que hay que hacerlo con una mirada crítica, ¿no? Creo que la compartimos, ¿no? La forma en la que el arte en general, como en tantos ámbitos, se ha construido en base a la exclusión, es fundamental para entender que no es casualidad que en las prácticas artísticas pues haya una gran representación de las mujeres y también de las temáticas, o sea que han quedado
quedado excluidas de otros ámbitos de otras prácticas, de otros ámbitos del arte y la cultura. Como tampoco estaba pensando lo que planteaba Fran, ¿no? No solamente que las mujeres sean mayoritarias, que también las temáticas que se abordan, sino también la forma, paradigmas creativos distintos, ¿no? Que ponen el énfasis en lo micro, en el proceso, en el resultado, o que tienen una mirada responsable hacia el espacio, hacia el entorno, hacia la comunidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues entenderla, o sea, pensar la perspectiva, o sea, la presencia de las mujeres en la práctica artística comunitaria y por su vínculo a los saberes o a la memoria tiene que ser aproximado con esa mirada crítica de exclusión de otros espacios y también explicar parte de esa invisibilización o cómo operan esas jerarquías que invisibilizan o quitan importancia o dan por sentado como que no hace falta cuidarlas para que se reproduzcan, para que se mantengan, ¿no? Pues todas esas lógicas están operando ahí. Para nosotras, desde el Instituto de las Mujeres, o sea, como esa mirada pues, viene de los orígenes de los movimientos feministas de los 70, que ya ponen ahí el foco, y a nosotras nos interesaba también por lo que tienen de reivindicar otras formas de estar en la sociedad, expresando, creando, generando, y también de permitir y garantizar, ensanchar lo que tiene que ver con el derecho a la cultura, ¿no? y el derecho a la cultura no como consumo, sino también a los espacios de creación y a los procesos de creación de las mujeres y de todos los colectivos, pues por definición excluidos de ese concepto pues más exclusivo, ¿no? O elitista de la cultura. Pensaba también como uno de esos elementos estratégicos el tema de lo que tienen las prácticas artísticas culturales con la generación de alianzas, que tiene también mucho que ver con los procesos de generación feminista en general, ¿no? de creación colectiva, y es también esos espacios donde se visibiliza, se nombra lo que se omite de los discursos y las narraciones. A través de las prácticas artísticas se expresa y entonces se nombran temáticas o cuestiones que hasta ese momento, a pesar de ser centrales en nuestras vidas, ocupar un lugar muy importante, pasaban desapercibidas, ¿no? O invisibilizadas. La violencia es como lo más extremo, pero también lo que tiene de legitimación compartida, ¿no? O sea, al ser colectivo, al ser compartido, se visibiliza, se nombra, pero se legitima como un paso previo para poder crear a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, sí que hay un vínculo, la génesis de las prácticas artísticas comunitarias con la perspectiva de género, pero no deja de ser un vínculo también en el que no solamente es la participación en la artística, la creación artística, sino también la necesidad de esa mirada crítica de palanca para transformaciones, ¿no? Por un lado, la riqueza de reconocer el valor y la riqueza de lo micro, de lo que pasa invisibilizado, de lo que no se hace por un beneficio, hablábamos de la comida, ¿no? Para tener un producto que vender, no, sino que pasa porque pasa por nuestras vidas y nos compone como comunidad y como personas, sino también eso precisamente, ¿no? como tal. ¿Cómo podemos desde las administraciones participar en esto? Voy a resumir mucho, pero nosotras tenemos un instrumento en las políticas de igualdad, bueno, nosotras no, este país, que es un instrumento, un documento que se llama Plan Estratégico de Igualdad, que se divide periódicamente cada tantos años. En el plan estratégico último que está aprobado entre todos los ministerios de la Administración General del Estado, pero todas las administraciones tienen su documento estratégico en políticas de igualdad. Me apetecía contaros, fijaros que toda la agenda de las políticas de igualdad, toda la que tiene que ver con la violencia, con la economía, con los derechos efectivos en todos los ámbitos,
de educación, sanidad, etc. Uno de los 4 objetivos principales se llama buen gobierno. O sea, no podemos hacer políticas que realmente transformen los paradigmas o el orden establecido en un ámbito si no cambiamos la forma en la que hacemos las políticas desde la perspectiva de la igualdad. Desde dónde se hacen las políticas, o sea, que tienen que ser participadas, que tienen que ser escuchando, que tienen que ser colaborando, que tienen que ser desde la perspectiva como servicio público. La participación tiene que estar introducida en el propio diseño y en la propia decisión de dónde se interviene y cómo, pero también cómo se interviene. Y nosotras ahí es verdad que desde la perspectiva especialmente cultural, ¿no?, y de la igualdad pensamos que la autonomía es fundamental, o sea, que la administración como servicio público pues debe garantizar y poner las condiciones para que esa expresión se dé de manera libre y lo más rica y diversa, inclusiva y democrática posible, ¿no? Y por ello es fundamental poner en marcha recursos transparentes en todos los sentidos, en la gestión, en todos los sentidos, ¿no? Y eso también, y me vais a permitir eso también permite su defensa, ¿no? Cuando son amenazadas los recursos sociales, o sea, es la defensa, ¿no? Es que no es lo mismo defender una política pública que se hace de manera discrecional, ¿no? Hago esto porque a mí me gusta, sino decir es que he puesto en marcha un sistema democrático abierto de distribuir recursos o de permitir que pasen cosas y tiene esa defensa más legítima de alguna manera. Entonces, en lo concreto, ya para terminar, nosotros desde el instituto, bueno, pues no acabamos de empezar, esto es importante también compartirlo, o sea, como llevamos como casi 3 años trabajando en empezar a trabajar con cultura comunitaria, pudimos el año pasado poner en marcha ya las subvenciones. Es verdad que yo creo que no es casualidad que haya sido una mirada feminista la que haya puesto en marcha una línea de subvenciones directamente dirigida a la cultura comunitaria. Es verdad que nuestras subvenciones por nuestro ámbito de competencia se ciñen a las mujeres, pero también tienen que ver con toda la política, no solo son las subvenciones que tenemos en el ámbito cultural de las mujeres, pero hay sesgos y brechas de género lacerantes y, bueno, por estatutos nuestras funciones son para permitir salvar esas brechas y favorecer la participación de las mujeres artistas o de las mujeres del sector en general, ¿no? Y también el derecho de las ciudadanas, niñas, mujeres a disfrutar de una cultura donde puedan verse representadas, donde fuera de estereotipos convencionales y otro tipo de imaginarios y representación. Entonces, para terminar, compartir simplemente, bueno, que nuestro avance es tímida, pero vamos a empezar, queremos hacerlo de la mano. La alianza con REAC pues es de agradecer, o sea, es fundamental. Confiamos también en las alianzas con el Ministerio de Cultura, en que sí que hemos participado, de hecho estaban en el jurado de la subvención, pero donde vemos el camino para poder seguir pues eso, avanzando muchísimo más en medidas concretas. También hemos empezado una cartografía para precisamente permitir esas políticas públicas con conocimiento, ¿no? Y que realmente vayan a donde pueden ser útiles y necesarias. Y bueno, ya solo para terminar, porque no me quiero extender, sí que compartir como servicio público la importancia que también ha tenido para nosotras empezar este proyecto, que también nos hemos formado como equipo, y el conoceros, estar aquí, ver los proyectos que han salido, empezar ese trabajo de cartografía, pues también, ¿cómo diría yo? Como un proceso anímico, ¿no? Como equipo sentir que tiene sentido lo que hacemos y que de alguna parte, entonces bueno, ese feedback es importantísimo, aparte de la formación técnica para poder llevar adelante los proyectos, pero también de contenido, ¿no? De saber que por dónde tenemos que ir y luego pues el contacto de conocernos
que nos llevamos siempre pues un buen rollo, un poco que me da gusto. Así que nada. Qué bien. Gracias, Ana. Desde luego que tiene todo el sentido lo que hacéis y está claro que sí que hay una estrategia y ojalá tengamos más tiempo ahora para entendernos más en ella. Y bueno, ahora vamos a preguntar a quien viene en representación de Acceso 44, que es Ana Ballesta. Y la idea es que ella nos pueda hablar sobre el reciente manual que se ha creado y que nos responda en la medida posible de qué forma se plantea el ejercicio de los derechos culturales en él. Hola, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias en nombre de Acceso 44 por habernos permitido estar hoy aquí. Pero para mí es una gran responsabilidad porque represento a un montón de colectivos muy importantes y muy queridos para mí también, y yo creo que también de Murcia. Y bueno, pues me he traído la chuletita para que no se me olviden algunas cosas, ¿vale? Bueno, pues sí, respondiendo a la pregunta sobre el manual de buenas prácticas que se ha generado desde Acceso 44, Acceso 44 es una red de artes escénicas y acción social en Murcia. La conforman entidades como la Asociación Alfa, Fundación Cepaín, Aire Cultura Social, Latium, Upaclown, CIA de Conea, Asociación CEON, personas físicas del mundo de la cultura, y ha sido de la que formo parte. Nos hicimos una pregunta y dijimos, ¿qué es una buena práctica? Y bueno, pues responder a eso creo que ya respondería parte de la pregunta que me habéis hecho. Y dijimos, pues una buena práctica desde el ámbito de lo social ha de tener una necesidad manifiesta o latente. Tiene que promover el ejercicio de los derechos de las personas, de todas las personas, no solo de una pequeña parte. Tiene que mejorar la comunidad. Tiene que promover la participación de los implicados, fomentar la ciudadanía plena, impactar sobre los proyectos de vida de las personas, maximizar oportunidades de inclusión, innovar aprovechando lo que ya conocemos y lo que ya sabemos, dar respuesta a las necesidades de la persona, basarse en evidencias contrastables, tener garantía de continuidad, no sé si es que enganchar, ser replicable en otros espacios colectivos, regiones, entidades y trabajar en red. Eso es lo que desde Acceso 44 teníamos como meta a la hora de crear ese pequeño manual de buenas prácticas. Y creemos firmemente desde Acceso 44 que ese manual se basa en todas esas consideraciones hacia un nuevo horizonte y hacia un nuevo reto, que es la inclusión de todos los colectivos en el mundo de la cultura y del arte. En relación a eso, nosotros siempre defendemos el hecho de que todas las personas tienen ese derecho a ser y a estar dentro del arte. Ser y estar, no solo estar, sino también ser, cada uno con su individualidad y cada uno desde cómo se sienta y pueda ser. Pero es cierto que todos esos derechos de pertenecer a ese mundo artístico por parte de los colectivos vulnerables se ha limitado muchísimo siempre, se ha visto desde otro punto de vista, no se ha visto como algo artístico, no se ha visto como un mundo cultural. Es un poco lo que dice Fran, las pequeñas acciones pueden hacer que lleguen a ser acciones más grandes, pero es verdad que el manual surge de esa reclamación de que todos tenemos ese derecho al arte y a la cultura. Pero no solamente como meros consumidores de cultura, porque la verdad es que a los colectivos vulnerables pues muchos no pueden llegar a ese mundo a veces tan elitista y tan alto, y mucho menos, ya no solo como consumidores de cultura, sino como creadoras, intérpretes, también dentro de ese mundo. Comentar también que el manual tiene varios puntos y que, por ejemplo, en relación a compañías y artistas, en ese punto, pues hablamos de contar con diversidad de actores y actrices, de romper la visión arcaica de que las artes escénicas son solo para los que se hablan, se mueven o se expresan de una forma preestablecida, buscando nuevas formas de emocionar, de los derechos económicos que también tienen estos artistas pertenecientes a esos colectivos desde la igualdad. Apostamos por escenas que muestren la diversidad real de lo que es la sociedad. También teniendo en cuenta que los tiempos de creación a veces han de estar ajustados a cada grupo. Por otro lado, provocando procesos de creación participativos,
formando a los equipos artísticos para el desarrollo de la inclusión, abriendo la mirada de la ciudadanía hacia una belleza en la escena sobre la diversidad, la inclusión como tiempos, cuerpos y formas diferentes de hacer, teniendo una concepción del arte de todas y para todas, desde diferentes prismas, acercando las artes escénicas también desde lo vivencial, la metodología del error, el placer, el diálogo de las artes, creando cultura ciudadana. Y bueno, respondiendo también a otros aspectos en relación a espacios y programación artística, queremos accesibilidad y accesibilidad, pero no solo de necesidades arquitectónicas, sino también de toda la parte técnica y de todos los espacios que pueden componer un espacio escénico, como puede ser también no solo el patio de butacas, sino los camerinos, los escenarios, dándonos oportunidades en la programación cultural y artística, teniendo en cuenta que muchas veces las personas necesitan apoyos y mediadores para tener acceso a la cultura, siendo creadoras con diversidad y apostando por ellas. Y luego fomentar festivales, jornadas, acciones, actividades en que se fomente hacia esos colectivos una discriminación positiva, buscando espacios escénicos alternativos. Y sí que en nuestro manual de alguna manera busca esos derechos culturales, pero desde una palabra que nos gusta mucho, que es el tema de la inclusión. La inclusión para nosotros tiene tres pies. Por una parte es la presencia, que es estar, por otra parte es la pertenencia, que es el ser, y por otra parte es la participación, que es la oportunidad. Entonces, pues eso es lo que de alguna manera defiende Acceso 44 en la creación de este manual de buenas prácticas en las artes escénicas y la acción social. Gracias. Es un manual que vamos a necesitar tener muy cerca en las instituciones. Y bueno, ahora pasamos el turno a Adrián, como director de la Asociación Cultural La Luciérnaga y secretario de REAS en Murcia. Nos gustaría que nos respondieras a una pregunta, al menos en la medida más o menos aproximada, de cuál es la contribución social y económica de la cultura comunitaria de REAS. Y por otro lado, si te atreves a hacer un poco un panorama más general. Vale, pues a ver. Bueno, pues ahora. En primer lugar, pues es un gustazo estar aquí esta tarde y además un privilegio porque, bueno, estando yo aquí es porque hay otras compas que están en su casa o que están cuidando y al final uno tiene que poner la cara. Y claro, esa pregunta es súper difícil, por lo menos para alguien que viene a ser un pueblo pequeño, de una entidad pequeña, y intentar responder eso, pues cuando Fran nos invitó y cuando preparamos esa reflexión, veíamos que lo sabíamos hacer más desde lo concreto, quizás desde el día a día, más que desde lo teórico, más que desde esa parte, desde ese marco de pensamiento que obviamente también es necesario no reflexionarlo, pero como que la única posibilidad era aterrizarlo, ¿no?, en las prácticas diarias. Como me ha presentado, yo participo dentro de REAS, que para que no lo sepa es la Red de Economía Alternativa Solidaria, en concreto del nodo de la región de Murcia. Es una red estatal que se basa en el principio de la economía social y solidaria. Entonces, quizá como para empezar por la explicación o por intentar ese encuadre, creo que es importante, hablamos un montón de economía social, pero creo que hay que hacer un matiz de la economía social solidaria. Es decir, la economía social es, desde mi punto de vista no solo, es el marco jurídico, es decir, una cooperativa puede ser economía social, pero una cooperativa no necesariamente por ser cooperativa pues asegura la igualdad salarial o asegura el cuidado del medio ambiente, etc. Pero se considera economía social y suena muy guay porque es social, bien, ¿no? Pero claro, la historia o el enfoque de REAS y luego aterrizando también el de la Luciérnaga es el de la economía social solidaria. Ahí el enfoque no es tanto desde un marco jurídico, es decir, podemos ser como nosotras que somos asociación, puede ser una cooperativa, incluso podría ser una fundación, sino más bien qué se hace con lo que hace, ¿no? Es decir, qué se busca detrás de lo que hace. Entonces,
Desde la economía social solidaria lo que se busca precisamente es justo eso, es decir, cuidar los principios más allá del cómo, de la forma jurídica. Pues los principios, dentro de la Carta de Principios de REAS, ¿no? y que creo que están intrínsecamente dentro del concepto de cultura comunitaria, es pues, el cuidado del medio ambiente, es decir, que hay un reparto pues, justo también de esa riqueza o esos beneficios, el que haya una igualdad salarial, el que haya una reinversión dentro del territorio de aquello que haces. Y si no es desde ese paraguas, pues creo que por nosotros no tendría un poco sentido estar y que creo que amamos muchísimo, ¿no? Porque compartimos muchísimo esos principios del enfoque de la cultura comunitaria. Enmarcado eso y teniendo en cuenta de que, bueno, REAS en cada territorio, pues buenamente se va haciendo lo que, quiero decir, cada territorio va tirando. Acá desde Murcia se están lanzando ya desde los últimos 2 años el mercado social, pero lo que pretende es eso, como entretejer o juntar a las entidades que funcionamos desde ese prisma. Al mismo tiempo, bueno, dentro de las cosas o dentro de los servicios que promueve REAS y que intentamos conectar con esa cultura comunitaria desde lo social y lo económico, pues mucho, por ejemplo, el hacer hincapié en todo el tema de contratación pública responsable, es decir, que las administraciones que ya por ley están obligadas a contratar a entidades de la economía social y solidaria, pero que no siempre se practica, ¿no? Es decir, que no siempre se pone en marcha. Y a veces, pues también desde el personal técnico no conocen cómo poner en marcha esas cláusulas para incluir, por ejemplo, empresas donde se prime que de repente tengan una plantilla donde las trabajadoras sean una economía monoparental, donde se priorice que hay una gestión adecuada de los residuos y no solamente como un greenwashing, ¿no? Como limpieza así de imagen. Es decir, esa contratación pública responsable, súper necesaria y que aún así todavía no se ha interiorizado dentro de la administración pública para cumplirla en cada uno de los contratos que sale del día a día. También, por ejemplo, hay una banca dentro de REAS que parece que es una cosa no muy chiquita o que no tiene mucha repercusión, pero hay una banca ética, es una cooperativa de crédito que se llama FIARE, que viene de la Banca Popular Ética, y FIARE es un banco ético de verdad, y donde las personas que estamos ahí pues participamos como socios también con la acumulación de capital y que nuestras entidades pues, bueno, también tienen ese espacio también de participación y de apoyo dentro de adelantos de subvenciones de un ente público. Bueno, eso si ponemos ahí el paraguas. Y luego, ¿cómo lo aterrizamos eso dentro de lo local, ¿no? En concreto, nosotras desde la Luciérnaga somos un espacio así como difícil de definir, incluso por nosotras mismas, porque depende de nuestro tiempo y de nuestra voluntad. Es decir, como que las ideas son más que las capacidades que uno tiene a veces de llevarlas a cabo, ¿sí? Somos un colectivo formado por docentes y por gente cercana a las artes escénicas, donde tenemos un espacio, una casa nido, y tenemos también una librería nómada online y así particular que va transformándose un poco desde cada encuentro, ¿no? desde cada espacio. Por ejemplo, como aterrizando también como Fran a Raba y los Rosales, que hemos estado ahí colaborando también, participando antes con la coordinadora de barrios, pues las últimas cositas así que la Luciérnaga ha hecho y que estamos allí muy orgullosas de... Por ejemplo, me llamaron en Santomera, conocí aquí bien cerca, hay una cooperativa de limón donde todo el pueblo está súper involucrado, ¿no? Porque bien como trabajadores, bien como cortadores, bien como empaquetadoras que están en la línea, etcétera, etcétera, hay muchísimas familias ahí, pero claro, el que tu padre sea agricultor, como que eso está regular visto, o que tu padre sea cortador de limones, mucho menos, o que sea empaquetadora, mientras que no, hay otras profesiones como que tienen. Entonces justo ese estigma, lo que le propusimos, y fue un diálogo con la gente de la cooperativa de limones de Santomera, era llevar a las aulas la cercanía de que ser todas esas cosas no es ni mucho menos un estigma, sino al contrario, que pueden estar bien orgullosas. Entonces, bueno, estuvimos trabajando dentro de las aulas de todos los centros educativos de Santomera y Orihuela y Amanilla, que también coincide que hay ahí familias que trabajan dentro de la cooperativa,
desestigmatizando, digamos, esa figura de la empaquetadora o del cortador de limones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues era súper bonito porque había un montón de chavalerías que participaban de una manera o de otra y que sabían de qué iba el tema, ¿no? Y que sabían, entonces, bueno, pues a través de cuentos, a través de un cuentacuentos foro y a través de un kit ahí de cuentos que estuvimos dejando y ofreciendo para los jóvenes, bueno, se ha ido también hablando, ¿no? y aterrizando todo eso. ¿Cómo eso se puede materializar económicamente o cuantificar? Pues ya sabemos que es súper difícil y no va a ser muy fácil como el ponerle precio únicamente a esa intervención, sino a todo el pozo que eso se queda detrás, ¿sí? Como os decía, dentro de los principios de REAS está la reinversión en el espacio, en el territorio. Nosotras tenemos, todas las que participamos en la Luciérnaga, lo hacemos de forma voluntaria. Tenemos un espacio que es un refugio bioclimático o un vergel, como se conocería por aquí, que es que tenemos en Santomera, pues rodeado de campos de agricultores con prácticas no muy éticas o no muy cuidadosas. Nosotros tenemos un espacio ahí, después tenemos 5.000 metros, donde plantamos especies autóctonas, donde está abierto también a realizar talleres, a visitas, a quien necesite hacer un poco de azada fitness, que viene súper bien, pues se acerque y desde ahí vamos cuidando y cultivando esa tierra. Lo llevamos desarrollando desde 2011 y ahora pues se convierte en un espacio que realmente uno va allí y cura, ¿no? Mi padre un día que estaba por allí decía, pero si la gente está que viene les tienes que cobrar, pero sí, porque a mí se ponen, ¿sabes? Mira cómo se van de a gusto y así como sonríen, le tenías que cobrar por venir aquí en lugar de, ¿sabes? Y bueno, pues en ese espacio es donde reinvertimos los beneficios, cuando los hay, de la Luciérnaga y donde intentamos plasmar todos esos principios, ¿no? A nivel así cercano y tangible. Y bueno, creo que va a ser muy interesante luego lo que vayáis aportando y luego para mí no tenemos datos, pero sí la contribución es evidente. O sea que enhorabuena por el trabajo. Y ahora es el turno de Benito Burgos, que nos acompaña en el Ministerio de Cultura. Trabaja con el programa de Cultura y Ciudadanía, como comentábamos antes, y también de Cultura y Ruralidad, ¿no? que es muy fundamental para la cultura comunitaria. Y bueno, desde tu experiencia de observación, planteamos cómo crees que los derechos culturales pueden impulsar mejoras en las comunidades de forma directa y cuál sería el proceso para que esa mejora fuera realidad o si están ya siendo realidad, si nos quieres contar, lo agradecemos. Bueno, pues nada, lo primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y un saludo a todos los compañeros y compañeras que tenemos que estáis hoy aquí, muchas caras conocidas, lo cual es siempre un gusto, ¿no? Y a ver, cuando hablamos de derechos culturales, hay que hablar un poquito desde un poquito al menos, ¿no? Desde el punto de vista del derecho, ¿no? Yo, afortunadamente, tengo parte de mi formación académica hasta es jurídica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante que los que trabajamos en la administración poder crear marcos conceptuales a partir de lo jurídico para, por lo menos, dominar el lenguaje que tiene solución para el diccionario práctico, ¿no? Esto es muy importante. Hacer acomodamos también algunas pinceladitas en torno al marco jurídico de los hechos culturales, que es importante, al menos entenderlo y sacar de dónde viene. Bueno, sí, nosotros llevamos trabajando, el programa ya tiene 10 años, Cultura y Ciudadanía, siempre se ha enfocado en una óptica de derechos, tanto es así que la tercera edición del encuentro la dedicamos, que se llamó Acceso, Acción, Producción, ¿no? que trataba un poquito de sintetizar, quizá la doble vertiente, ¿no? O triple que tienen los derechos culturales. Entonces, bueno, hicimos también un ejercicio de lectura jurídica, ponemos grandes especialistas, están los materiales colgados en el archivo de vídeo de Cultura y Ciudadanía, ahí los tenéis por si queréis profundizar, ¿no? Y hemos hecho un trabajo también a nivel conceptual, creo que importante, que bueno, que ahora afortunadamente pues, se vuelve a poner en el centro de, o se pone en el, y también de las conferencias internacionales, se pone en el centro del foco con el nuevo equipo que tenemos en el Ministerio de Cultura, en mi dirección general, que esta ahora se llama de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, se va a llamar Dirección General de Derechos Culturales. Este detalle es importante. Aunque bueno, la acción del Ministerio de Cultura, por las propias competencias que tiene el Ministerio, está muy articulada en función de los propios sectores industriales, ¿no? Que somos en la industria del libro, el sector del libro, el sector de audiovisual, cine, las artes escénicas, bueno,
videojuego, etcétera, etcétera, ¿no? Y las ideas que incluso teníamos también en nuestro propio general de carácter más transversal. Entonces, bueno, venimos con, se pone encima de la mesa a nivel político este nuevo paradigma, ¿no? La cultura como derecho, como derechos, ¿no? Y aquí hay un cambio importante de percepción, ¿no? Porque esto implica profundizar. El relato de derechos culturales estaba en la agenda internacional ya hace unos años, a partir del 2007, la declaración de Friburgo, nos empiezan a concretar, ¿no?, esas declaraciones técnicas del derecho a la participación. Entonces, enfocarlo desde el punto de vista de los derechos tiene una consecuencia para mí muy importante, ¿no?, que es profundizar en la dimensión política y en el compromiso político que las administraciones declaran, ¿no?, hacia la cultura. Y eso es muy importante, es un cambio de perspectiva. De modo que reconocemos los derechos, que son fundamentales, ya lo veremos, las administraciones se comprometen a profundizar en esa dimensión política y social de la acción y la política cultural. Esta es una primera lectura que me parece muy importante. Y los derechos culturales, además, son derechos fundamentales. Están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del siglo 48. Desde ahí, y poquito a poco, la doctrina internacional, los instrumentos internacionales se han ido desarrollando. Son derechos fundamentales. ¿Y esto qué implica, esos derechos fundamentales? ¿O qué valor tienen, ¿no?, hablando de mejoras de los derechos fundamentales para las personas y las comunidades? Los derechos fundamentales están ligados a la dignidad de la persona. Son derechos que tratan de reconocer, de visibilizar, de profundizar, ¿no?, la dignidad de nosotros, de todos nosotros y nosotras. Y esa dignidad tiene que ver con la calidad de vida, con una vida mejor, una vida más consciente, más plena, más digna, más solidaria también. Y esto ya es una mejora en sí mismo. Los derechos fundamentales, el conocimiento y el ejercicio de los derechos fundamentales nos mejoran la vida como individuos y como sociedades. Y además, reconocer a los derechos culturales como derechos humanos incide, ¿no?, en ese superior valor político, además, de derechos fundamentales. Hay muchos derechos, pero reconocer como derechos fundamentales otorga, ¿no?, o supone un mandato de mayor fuerza, de mayor consistencia para nuestros gobernantes, ¿no?, a la hora de garantizar su ejercicio. Y en segundo lugar, es la interdependencia con otros derechos fundamentales. Es decir, el ejercicio de los derechos culturales es un requisito imprescindible para garantizar el ejercicio de otros derechos fundamentales, derechos políticos, de participación, de no discriminación, de libertad de expresión, de libertad de opinión, de libertad religiosa, para mejorar el propio derecho a la educación, que también es un derecho fundamental, para ejercer los derechos lingüísticos, etcétera, etcétera. Entonces, esa conexión con otros derechos fundamentales también refuerza el papel social, político y también cultural que tiene este tipo de derechos. Y bueno, ¿qué hay que hacer para dotarlos de efectividad? Pues clarificarlos, desmenuzarlos, concretarlos en documentos legales, darles forma, materializarlos, ¿no?, instrumentos jurídicos que después se convierten en políticas, y políticas que tuvieran comunidades de presupuestos, ¿no? Eso es muy importante, no hay derechos sin presupuestos. Los que estamos en la administración lo sabemos. Y bueno, y también incide ya mejoras concretas, ¿no?, o en la profundización de elementos clave que la cultura nos aporta, ¿no?, también como colectivos, como individuos. En primer lugar, es profundizar en la toma de la consciencia de uno mismo, ¿no?, uno mismo y de la colectividad y del mundo en el que vivimos, ¿no? Creo que eso es un valor fundamental que aporta la cultura y la óptica de los derechos culturales, ¿no? Avanzar también en los procesos de subjetivación, los procesos identitarios, que son muy importantes en la creación de las identidades, son muy importantes para dotar de dignidad nuestras vidas, nuestra identidad sexual, cultural, afectiva, religiosa, etcétera, etcétera. Eso, el avance en los procesos identitarios tiene mucho que ver con las prácticas y las políticas culturales. Incide, insisto, en el reconocimiento y el cumplimiento, ¿no?, de los principios de dignidad. Supone un avance en la educación, los procesos educativos también. La cultura y la educación son dos caras de la misma moneda. La educación a lo largo de la vida. Leía un
entrevista de la jefa, Jaime Mirac, que decía que, bueno, que si la educación fuera el acceso cultural del siglo pasado, ¿no? Que a su vez parafraseaba a otra persona, pero no recuerdo quién. La cultura será quizá el principal ascensor, ¿no? En este siglo, ¿no? El capital cultural. Hablamos de territorio, el ejercicio, la práctica cultural, los derechos culturales y las prácticas fomentan los procesos de arraigo. Nosotros estamos diciendo mucho desde el programa de humanidades, los procesos de arraigo, de vinculación emocional, espiritual, intelectual con un territorio. Es muy importante el ejercicio de la cultura, de la conciencia de él. Por supuesto, mejorar el bienestar de las personas, que en esto me parece una mejora fundamental. Lo hemos visto durante la pandemia, lo seguimos viendo como... Entonces, ahora estamos haciendo un estudio con la Cátedra de Exploración de la Universidad de Zaragoza, que vamos a presentar dentro de muy poquito, y algunos años trabajando, estudio piloto, espero. Los impactos mejor valorados por parte de la población local y de estos proyectos son los de tipo, los ligados con la autoestima, con la estima desde fuera y la autoestima desde dentro, ¿no? Y también los ligados al bienestar. El bienestar que aporta la práctica cultural específicamente y eso lo hacemos con otros, ¿no? Con otros y con otras. Y que tenemos que decir también, ¿no? de los beneficios que tiene para la salud mental, ¿no? de muchas personas, pues ligarse o vincularse al ejercicio activo, ¿no? De determinados procesos o prácticas culturales. Por supuesto, la empatía, ¿no? El reconocimiento del otro, y esto tiene que ver con la convivencia, con la cohesión social. Y bueno, también, si hablamos ya de procesos creativos, ¿no? Que es otra dimensión del derecho a la cultura, junto al acceso, la participación, la dimensión creativa, ¿no? Artística, nos también, pues bueno, eso es una mejora que es muy importante, imaginar, fabular, pensar mundos diferentes, mundos mejores, ¿no? Diferentes y a los que tenemos hoy, ¿no? En este momento que vivimos de crisis sistémica, ¿no? A nivel global, por eso por el cambio climático. Entonces, bueno, la cultura nos permite, ¿no? Enseñar, ¿no? Inventar mundos que deseamos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Eso es una mejora también, porque nos da un horizonte también, ¿no? Esa capacidad imaginativa creativa nos da un horizonte de utopía muchas veces, pero que es un horizonte también que nos impulsa, ¿no? A seguir viviendo, a seguir empujando. Estoy convencido de las personas que estéis aquí, ¿no? Participáis de esta opinión. Y después también, y final, para terminar ya también en esta primera ronda, lo que apuntaba antes, ¿no? La ligación, la conexión, el diálogo que tienen los derechos culturales con otros derechos de participación política, ¿no? Y que inciden en la mejora o en una mayor calidad democrática, ¿no? También, una mayor salud democrática, una mayor madurez democrática. ¿Por qué? Bueno, pues porque empatizamos con el otro, somos personas más conscientes, más críticas, formadas, más ponderadas, más solidarias, ¿no? Entonces la capacidad de mejora democrática, los procesos democráticos que tiene la cultura es muy importante, mucho más ahora que, por lo tanto, proliferan los discursos de odio en todas las escalas. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Para seguir después. Ha dicho todo lo importante, nuestra actividad, estado de convivencia, serenidad, autoestima, personas solidarias, que más utopía a lo mejor, pero bueno, tenemos que estar ahí, ¿no? En eso. Gracias. Y ahora es el turno de Rocío Nogales. Recordamos la presentación, por si se nos ha olvidado un poco, es socia de la red, integrante del Comité Ejecutivo de Acción Cultural Europea y directora de la Red Internacional de Investigación MEMES. Rocío, me gustaría preguntarte por las acciones que se están llevando a cabo desde Europa para hacer estas transformaciones de las que habla el libro, que tanto ansiamos y buscamos, y cuáles serían las limitaciones que se plantean o que te encuentras en lo que se está trabajando actualmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias compañeras, gracias compañeros, yo creo que gracias también a quienes habéis venido de las instituciones a acompañarnos, es fundamental que estéis aquí, que nos estemos escuchando, soñando esas utopías radicales y esas utopías también presentes que hablamos nosotros mismos. Yo, ¿qué está pasando en Europa? Pues mira, me lo has puesto en esto, la verdad es que ni que lo hubiéramos ensayado. El discurso de odio, que estamos viendo en Europa, el discurso del odio, la piedra del populismo, y eso es algo que
que yo diría que junto con la crisis ecosocial, sobre todo la crisis ecológica, diría que son como dos ejes fortísimos de puesta en pie del sector cultural en Europa. En Europa también están pasando muchas inercias, en Europa también están pasando muchas cosas grises, como llevan años pasando en Europa, pero siento que, y esto sí os lo digo un poco como contando un poquito la historia, así como las abuelillas me vais a escuchar un poquitillo, porque REAC, y sí que es interesante que desde hace 4 años empezamos, y claro, cultura comunitaria, derechos culturales ahora es la palabra de moda, la expresión de moda, pero hace 4 años, estamos hablando de 4 años, cultura comunitaria no decía ni nadie hablaba de cultura comunitaria, como dice Víctor. En algunos foros se hablaba de derechos culturales, en algunos foros se hablaba de eso, de participación, inclusión social, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, cultura comunitaria en España no se ha hablado, no se conoce, sabiendo además que llevamos décadas y décadas y décadas de tradición de cultura comunitaria. De hecho, nosotras desde REAC lo que identificamos en su momento fue que tenemos 3 ejes fortísimos en la cultura comunitaria, según el plan de REAC. Una es que es popular. La cultura comunitaria es popular, y de hecho mencionaba antes Fran la Jota, tantas J y tantas expresiones de cultura popular. 2, la cultura comunitaria es crítica. La cultura comunitaria es crítica, y ya han hablado las compañeras de lo que significa ser crítica, y más en un tiempo como el nuestro. Y en tercer lugar, la cultura comunitaria es inclusiva, pero no es inclusiva ni igualitaria así sin más, no, es radicalmente inclusiva. Y creo que cuando decimos radicalmente inclusiva me gusta recordar siempre que va a la raíz de la inclusión y que además lo hace de forma innovadora o rompedora, ¿vale? Entonces, digamos, a partir de esos 3 ejes, un poco la estupefacción de esta red de agentes que lleva viviendo esa forma de hacer cultura, y precisamente, bueno, como un poco así teníamos interlocución con el Ministerio de Cultura y con la Subdirección General de Benito, y fue un poco como decir, oye, que vamos a empezar a trabajar con esto, que nos vamos a articular y vamos a empezar a trabajar, que era en medio de la pandemia, queremos saber cómo están las compañeras, queremos saber qué podemos hacer las unas por las otras. Ya en lo que os estoy diciendo, los valores de solidaridad, apoyo mutuo, puesta en común de los recursos ya están ahí, o sea, ni siquiera es un decálogo que pensamos, sino es un hacer. Total, nos lanzamos y empezamos un poco como a tantear, siempre mirando también a las prácticas de Latinoamérica, de Iberoamérica. Tenemos una tradición enorme, enorme, en la que por una vez poder mirarnos, bajarnos del pedestal y decir, ostras, lo que hay allí para aprender, la tradición, ese apego, esos valores, ¿no? Hablaba Adrián de la economía social y solidaria, y de repente ahí empieza a relacionarse también todo, que cultura comunitaria, con esos 3 ejes que decía antes, tiene una tradición en España. Pero es que además no solo tiene una tradición, sino que es el momento de la cultura comunitaria, es el momento. ¿Por qué? Todas las crisis a las que nos enfrentamos, todas esas crisis ecosociales, y digamos que ese trabajo empezamos a hacerlo, seguimos haciéndolo, y un día, pero además os lo digo, un día de repente, es verdad que conocemos a gente en Europa, y nosotros trabajamos para en Europa, y de repente nos llega una llamada, oye, que nos estamos enterando de lo que estáis haciendo REAC en España, oye, que ¿por qué no participáis en un proyecto europeo que se llama Amplify? Porque esa es también una de las claves, y a las administraciones se lo decimos mucho. Sí, nosotras nos articulamos, sí, nosotras os levamos, pero nosotras necesitamos recursos para hacer eso. Necesitamos liberar y necesitamos poder vivir dignamente para poder hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, participamos en un proyecto que se llama Amplify, amplificar o amplificación. Participamos y de una manera, de verdad que tanteando, o sea, fue una cosa realmente que nosotros mismas aprendimos muchísimo, gracias a la ayuda inmensa de Harinera, un centro comunitario, un centro donde suceden cosas desde lo común y para lo común. Recogemos, empezamos realmente esa escucha desesperada y abierta y definitiva con los territorios que también pueden participar, porque la participación no siempre es posible. Pero bueno, quienes pueden hacerlo y quienes lo hacen, presentamos, o sea, trabajamos, hicimos varios encuentros, uno presencial, y trasladamos, digamos, hicimos como una especie de,
como de peticiones esenciales de la cultura comunitaria en el territorio español a Europa. Alzamos la voz, o sea, literalmente alzamos la voz. En la Linera tuvimos un encuentro que fue muy emocionante y bueno, realmente a la vez, digamos que eso estaba hirviendo así en el territorio y empiezan a suceder cosas. Igual, o sea, seguidamente a la declaración de que hace referencia Benito, viene luego también la Carta de Puerto Santo y también la Declaración de Cáceres, pero es que además por fin sale el Plan de Trabajo Europeo de la Cultura del 23 al 26 y dos de los ejes, bueno, en realidad son cuatro, pero que todos nos atraviesan, pero dos de ellos son la democratización y la participación en la cultura y, digamos, la implicación o la activación de la cultura como agente de transición social. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues está, en realidad, desde... Bueno, espera, que me falta una cosita. Entonces, Amplify y de repente nos llegan y nos dicen, oye, es que cultura comunitaria, es verdad, hay cultura comunitaria en toda Europa, hay cultura comunitaria en todo el mundo, visibilizada muy poco, articulada a nivel estatal todavía menos. Oye, ¿os queréis integrar en Culture Action Europe? Que Culture Action Europe es, digamos, un poco el paraguas que existe a nivel europeo para, para articular las demandas desde la ciudadanía implicada en la cultura a todas las instituciones europeas. Y cuando digo todas las instituciones europeas es sobre todo la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, ¿vale? Ellos dos son un poco como los caballos de batalla de CAE. Entonces nos ofrecen entrar en la Secretaría Ejecutiva. Vamos así, venga, vale, pues vamos. ¿Qué pasa? Eso es lo que nos ha dado, de repente nos damos cuenta que, por eso decía que también es el momento en Europa de esos derechos culturales, que ahora mismo tenemos un ministro de Cultura que precisamente viene allí y sabe de lo que se habla, es el momento en el que, y además, os digo esas tres cosas, esos tres documentos de trabajo, y en julio de 2023 sale, que me encanta el título, Cultura y Democracia, la evidencia, ¿no? Un estudio que os recomiendo, son 70 páginas, no tantas, pero hay un resumen en todos los idiomas de los Estados miembros y dice de manera irrefutable la conexión entre democracia o entre participación democrática, lo que hacía referencia anteriormente, que tiene que ver con el compromiso político, la participación en la vida política y la participación en cultura es innegable. Entonces, hay datos fortísimos que lo refuerzan y además hay dos aspectos que sí que quería comentar que para mí son esenciales. El primero es que esta conexión es independiente del nivel socioeconómico o del nivel educativo, ¿vale? Entonces, para Tokiki, participar en cultura significa mayor compromiso político y mayor compromiso cívico, ¿vale? Pero es que además esto se verifica tanto la participación en cultura, digamos, directa o indirecta, o primaria y secundaria. O sea, si lo haces como público, ¿vale? También de eso, pero como lo peta, es participando en cultura directamente y en primera persona, implicándote en proyectos culturales. No lo estoy diciendo yo, es el grandísimo estudio de la Comisión Europea de julio de 2021. Entonces, con eso, en CAE, yo os voy a hablar, podríamos estar aquí todo el día hablando de esto, pero dos cositas que sí quería deciros. A nivel de CAE, una cosa interesante que surge, claro, viene un poquito la articulación, y para las que estamos en REAC activas, y para las que estaréis en REAC activas, sabréis que estar activo en un movimiento en el que ya estamos con tantísimas precariedades existenciales, con las que hay tantísimas miradas, tantísimas experiencias y tantísimos recorridos tan distintos, llegar a definir una agenda política, llegar a definir con quién interactúas, cómo interactúas, etcétera, etcétera, es muy difícil, pero sin embargo es esencial. Sabemos que la única, y hablando un poco, ya cerrando, hablando un poco también de los obstáculos, ¿no? El gran obstáculo de la construcción europea ha sido siempre evidentemente la participación ciudadana. Entonces, lo que sí que vemos claro desde CAE, pero también desde REA,
es para que haya esa articulación de abajo arriba. La articulación, el proceso de articulación debe seguir también otras lógicas, o sea, no podemos seguir articulándonos y haciendo las cosas de la misma forma que se han ido haciendo antes. Entonces, creo que ahí hay un proceso de aprendizaje muy importante, tanto para el tejido como para las administraciones, bueno, y en ello estamos, ¿no? Entonces, por un lado, eso, esa articulación de abajo arriba. La diversidad de esa articulación, o sea, claro, participar tiene un coste, y lo seguimos repitiendo. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos que las voces que se representan, que las voces que son más representativas, no sean siempre las mismas. Y sobre todo, que nos recordemos siempre que nos tenemos que poner las pilas y nos tenemos que reactualizar, porque esas necesidades también cambian según las personas y según la personal, según el colectivo y el momento. Entonces, desde CAE, lo que surge es esta idea de intermediación. CAE, que estaba actuando a nivel bastante, digamos, paraguas, se da cuenta que hay que poner en marcha hubs o entidades así, grupos de trabajo nacionales. Y es justo lo que empezamos a hacer el año pasado. El año pasado nos constituimos en CAE, bueno, nos constituimos en un grupo mucho más, de hecho, pero los socios de CAE España nos hemos puesto a trabajar juntos, tuvimos la suerte de participar en el curso de ruralidades en Cuenca y allí tuvimos la primera reunión formal. Lo que estamos tratando de hacer ahora es, desde el hub español y todos los otros hubs que están en marcha poquito a poco, el tratar de identificar eso. ¿Cuáles son, digamos, las urgencias frente a los retos que identificamos colectivamente como comunes? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos para hacer frente como tejido y como colectivos? Y luego también el cómo podemos hacer que la integración o el intercambio y el aprendizaje mutuo también nos haga ser más fuertes, ¿no? Esa idea de intercambio. Entonces, eso por ahí. Y luego también CAE, que es muy curioso, CAE también está cambiando un poco. Digamos que CAE se está descentralizando. Y también es un proceso interesante y ahí también, o sea, para mí, hablando de transiciones energéticas, transiciones alimentarias, de soberanía alimentaria y todo, creo que hay muchísimos aprendizajes que hacer. Siempre lo digo, o sea, yo me he copiado directamente las tres Ds de la transición energética: descentralización, democratización y descarbonización. En nuestro caso, quitamos la descarbonización y sería desespecialización, ¿no? O sea, esa idea de, lo han dicho los compañeros, cultura de proximidad, el valor de lo pequeño, el valor de lo cercano y esa cultura que, digamos, es la que es sostenible en el tiempo. Entonces, con esas líneas de trabajo estamos, desde CAE. Y en junio del 24 hay elecciones europeas, como sabéis todas y seguro que... En fin, es que Europa me emociona. Ese también es creo que también es una de las claves. Entonces, por eso, Europa emociona y emociona poco. Pero la cultura y la cultura comunitaria puede quizás tener el potencial de emocionarnos o de abrirnos un camino precisamente para activarnos cívica y políticamente. Entonces, bueno, REA, que está participando también en un proyecto precioso, se llama Pop the Vote, son 42 artistas de toda Europa. De España tenemos 4, son menores, son hasta 30 o 35 años eran. Y bueno, están trabajando, van a hacer cositas muy lindas y vamos a hacer juntas cositas muy lindas, porque esta playa también me ayuda. Y bueno, entonces, como siempre volviendo a lo que decía al principio, ¿no? Esa idea de que el auge del populismo, el auge de los retrocesos, no es algo, eso ya no es algo que digamos, está ahí en el horizonte, sino es algo que está ocurriendo en muchísimos países y en algunas de los territorios en España. Entonces, bueno, tenernos un poco alerta con eso. Y luego quería ver, ya termino, de la otra iniciativa a nivel internacional en la que CAE está muy implicado junto a 7 organizaciones internacionales también, es esta idea de la cultura dentro de los ODS, que bueno, cada uno puede tener su opinión sobre los ODS, pero son un marco efectivo de trabajo para los gobiernos, para las administraciones, para muchas de nosotros que trabajamos con la administración y el gobierno. Entonces, los ODS, ahora mismo hay una campaña en marcha muy fuerte, se puso en marcha hace unos meses, para tratar de conseguir el ODS
específicos de la cultura, ¿vale? Entonces, y que sea un ODS que lo que haga es que catalice o que sirva de catalizador para el resto de ODS y reconozca la presencia, o sea, que no sea solo un ODS específico, sino que reconozca la presencia de la cultura como enaltecedor o como facilitador del resto de los ODS. Y esa también es una campaña en la que estamos muy implicadas y bueno, esas son algunas de las cositas. No voy a seguir, paramos y voy a empezar. Gracias. Porque yo no podía evitar escuchándote con conceptos como populismos, discurso de odio o Europa no emociona. Estoy pensando todo el tiempo en María Zambrano, que ha escrito muchísimo sobre ese tema y además que decía que Europa se ha construido mal ya desde el minuto uno. Entonces ahora probablemente es el momento, a través de la cultura comunitaria, de dotar de corazón, ¿no?, a esa Europa tan gris que tenemos, a la que pertenecemos. Bueno, pues muchas gracias a los 6. Ha sido súper interesante. Yo tengo millones de preguntas que no voy a hacer porque quiero que las hagáis vosotras y vosotros. Solo sí que lanzaría a lo mejor una que la comentaba antes con Fran, y ya no me refiero a nosotros, a nosotras esta tarde aquí, pero yo tengo la duda, después de pensar mucho en clave de cultura comunitaria, si realmente hemos entendido como país, como territorio, qué es la cultura comunitaria, ¿no? Me gustaría dejarla ahí y ya pues abrimos un micro y bueno, si alguien quiere responderla y si no, pues pasamos a otra pregunta sin problema. Así que bueno, ya. A partir de ahora. Buenas tardes. Mi pregunta es, aquí estamos todos expuestos. Si me hablo de vibrador, Estamos grabando. Perdón. Vale, una vez. Como veis, el futuro, ¿no? Nosotros que miramos no desde la juventud, sino el futuro cultural, con todos los problemas que hay tanto en Europa como en nuestro territorio. ¿Qué mensaje nos daríais para, ¿no?, todos los que estamos aquí trabajando hacia ese futuro, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, voy a hacer una aclaración, pero se me ha olvidado antes. Ana Varela se tiene que marchar porque tiene que coger el tren. Entonces, si tenéis alguna pregunta para ella, por supuesto vamos a responder a esa, pero es el momento porque te quedan 5 minutos de estar con nosotros. Lo siento. Sí, estamos interesadísimos pensando en no te vamos a poder hacer la pregunta. Quería aprovechar que estabas aquí con el tejido, ¿no?, para que nos contaras, si puedes, cómo se ve cultura dentro de igualdad del Instituto de las Mujeres, ¿no? Porque, bueno, ahora se acaba de jubilar a los 90 años, ¿no?, casi como la reina de Inglaterra, la galeguista más antigua de España, Juana Edizpuru, ¿no? Y eso, entonces es una galería a la que se le ha apoyado tradicionalmente, ¿no? O otras acciones como, bueno, puede ser darle un premio a una artista determinada, pero eso sabemos muy bien que no es buscar en la cultura las aliadas de las políticas de igualdad. Yo no sé si estás de acuerdo, espero que sí, porque por eso estás aquí, que las aliadas para llevar a cabo las políticas de igualdad están en esta sala y lo que representa REAC, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué posibilidades tenemos, ¿no?, de que un instituto como el de las mujeres o el Ministerio de Igualdad comprenda esto? Me imagino que estamos a años luz y es muy difícil, ¿no?, porque todavía habitamos en Juana Edizpuru, ¿no? Para despedirme, bueno, justo estaba antes comentando que el entrar en contacto con los proyectos, los poquitos que hemos podido, efectivamente el presupuesto, todavía hay que pelear mucho para que crezca. Y ayer uno de los proyectos ganadores se llama Las Malas, que es de cómo me pone la lavadora, un proyecto de arte, teatro comunitario. Y precisamente criticaba el enfoque, planteaba como que, bueno, vamos a dejar ya el colapsismo, ¿no?, y pensar y disfrutar, ¿no?, ligándole a la cultura comunitaria todas las cosas que tenemos en la cabeza, todos esos otros mundos que podemos recrear diariamente, que sirven precisamente, ¿no?, para también, bueno, pues lo que se ha hablado aquí, ¿no?, de crear cosas nuevas, de mundos posibles. Y que eso, que el marxismo funciona también un poco como bloqueador un poco de otras posibilidades, ¿no? Entonces ese equilibrio
pues lo he aprendido en el proyecto de control comunitario. Y contestándote a ti, o sea, la verdad que yo creo que, bueno, que en los últimos años, o sea, efectivamente las administraciones, bueno, como servicio público, al final, como decía también Benito, operan en un montón de sectores y con claves y registros muy distintos, ¿no? Que obedecen también, pues no vamos a dar una relación de fuerzas política, que al final es la que se decide, ¿no? Y inclinar la balanza, pero también es verdad que hay un espacio muy importante para que, o sea, yo, como decía al principio, no me parece casual, de hecho, el Instituto de las Mujeres nace como Instituto de la Mujer en el Ministerio de Cultura. Luego va bailando por sanidad, por derechos, por trabajo, y luego pues a veces ya tiene un ministerio propio. Pero el hecho de que empiece en cultura yo creo que es muy significativo, ¿no? Entonces, contestando un poco a tu pregunta, es verdad que ha habido una sobre-representación, ¿no? Tanto en el mundo cultural como en otros sectores de la igualdad, bueno, pues de ciertos grupos sociales que también se manifiestan dentro de las mujeres, ¿no? De otros factores de diferencia social que hace que unas voces tengan más representación que otras, más capacidad de intervenir que otras. Pero yo creo que eso no es casualidad que desde el Instituto de las Mujeres, o sea, que desde las políticas de igualdad, la evolución que han sufrido, pensemos que hace, pues en el ámbito europeo, por ejemplo, las políticas de igualdad era igualdad a los hombres, cobrar lo mismo, poder tener una galería, poder tener un cuadro, ¿no? Y eso ha ido evolucionando hacia una mirada de la perspectiva de género como una perspectiva de transversalidad y de cómo hablamos de transformar también y cuestionar ese modelo al que se supone que hay que integrarse, ¿no? Entonces, sí que no me parece casual que sea precisamente el Instituto de las Mujeres donde se empieza a experimentar ese cambio de perspectiva. Hay que cambiar la forma de hacer política y a la hora de pensar la cultura pasa lo mismo, ¿no? La forma en la que miramos la cultura. Efectivamente, hay brechas de género todavía tremendas y obscenas, digamos, en el mundo del arte, en todas sus manifestaciones, en la vida cultural, en todas sus manifestaciones. Hay que seguir, yo creo que batallando por la representatividad, por la paridad, claro que sí, tanto en las programaciones culturales como en los espacios de la gestión cultural. O sea que esas son batallas que no se pueden minimizar, porque realmente hay brechas bastante llamativas, ¿no? Todavía. Pero el cambio en el concepto de lo que es la cultura, de la relación de las administraciones con la autonomía, con la capacidad de creación, o sea, la libertad de creación, eso no me parece casual que ocurra desde la mirada feminista o desde una mirada de igualdad. Y por eso creo que es más permeable o que las políticas de igualdad pueden ser más permeables a otras manifestaciones de la cultura, como puede ser la cultura comunitaria. Y yo creo que enlazando con lo que acaba de decir Rocío, absolutamente la pertinencia es indiscutible. De la pertinencia, me refiero de la perspectiva que da la cultura comunitaria en la democratización y en la generación de valores, de imaginarios y de relaciones, modelos de relaciones sociales basadas en criterios democráticos e inclusivos desde una perspectiva radical. Y no es casual, y tampoco creo que eso hay que reivindicarlo, porque es una aportación tradicionalmente de las mujeres, de los espacios, los modelos de relaciones que alimentamos, que creamos, que seguimos reproduciendo, es digno de reconocer y es digno de poner en valor frente a una sociedad donde imperan otros, donde se reconoce más pues eso, el producto, el mérito, la posibilidad de convertirlo en un objeto de consumo y de valorizarlo y de difundirlo en masa. No sé cómo lo ves. Y bueno, lo bueno que como las alianzas se siguen, bueno, que seguimos en estos diálogos en más espacios y bueno, que espero que llegue bien, que se vuelva bien de verdad.
Voy a aprovecharte que tengo el micro y había salido una conversación con la que comentabas de si se está entendiendo la cultura comunitaria y creo que por ahí se conectaba sobre qué hacer y si se había hecho, ¿no? El futuro, ¿no? Que en ese sentido. Claro, al final tenemos que hablar del futuro, era eso la conexión, porque y ahí voy a poner el contexto actual. Estamos en un espacio blanquísimo, como podéis ver, impoluto, con una forma de hacer también blanquísima. Estoy aquí sentado, blanquísimo también, gracias a mis compañeras Susan, María Luisa que está ahí, Iman, y hasta que no vayamos cambiando esto, y yo ahora mismo estoy sentado aquí, y vayamos haciendo que estos espacios se gestionen de otra forma, que dejen de ser blancos para mancharse porque están vivos, porque hay gente que lo está manchando, pero porque hay una práctica artística detrás, y que no nos moleste, que las puertas estén abiertas de par en par y tengan las manos puestas en los cristales y no nos moleste porque esas puertas no van a abrirse y cerrarse a cualquier persona. Si os dais cuenta, el barrio del Carmen tiene 80 nacionalidades. Si os dais cuenta, cuántas personas de aquí, de esas diversas nacionalidades que están presentes, vemos. Así que bueno, creo que tenemos que hacer muchísimo en ese futuro. Bueno, mi pregunta es, si eres un artista que está buscando precisamente descentralizar su actividad del modelo común de produzco un espectáculo, lo vendo, giro con él, y sí, yo ahí doy mi propuesta de valor, puedo hablar de lo que sea, puedo tener un discurso más cercano a la política, a la comunidad, lo que sea, pero no dejo de estar en ese circuito, estoy precisamente buscando aportar mi propuesta de valor a esta iniciativa que comentaba Rocío de devolver el poder al pueblo para participar cívicamente y políticamente a través de la cultura, o sea, si se recupere esa concepción de no, perdona, es que tú tienes el poder de decir cuál es tu manera de estar aquí en la sociedad, no está, o sea, este poder no está destinado solo a la gente en las instituciones que tiene un cargo político o de poder, sino el poder está en la base. Bueno, si estás buscando hacer esto, ¿por qué plataforma que vosotros y vosotras gestionáis nos recomendáis que entremos? ¿O cómo nos podemos acercar a vosotros para, pues eso, aportar nuestra propuesta de valor? Qué alegría que hayas venido, ¿cómo te llamas? Andrea, que bien que hayas venido, Andrea. ¿Cómo te puedes acercar a nosotras? Mira, si que veníamos diciendo que es que nos tenemos que juntar más. Tenemos que juntarnos más. Luego, yo siempre digo, plataforma, acción, lo que digas, nunca lo hagas sola. No lo hagas sola. O sea, el futuro, del que hablabas tú antes, nos va a venir a todas, nos va a venir de forma distinta, con recursos distintos, pero tenemos que aprender a pensar en común y tenemos que aprender a estar juntas. Los recursos van a ser cada vez menores, bueno, estamos viendo lo que está sucediendo alrededor nuestra, el agua, la comida, el acceso a la energía, o sea, todo. Entonces, como tú decías, ¿no? Si tú quieres esa propuesta, los márgenes también es un sitio en el se está en el margen y luego de repente te quitas del margen pero vuelves hasta en el margen. De hecho, yo es donde mejor estoy, en los márgenes. El problema es que cuando te articulas y tienes que pasar a tener una presencia y una acción política, tienes que salir del margen para meterte un poco en el foco y poder tener ese poder, ¿no? Como decía también María Zambrano, es peligrosísimo resbalar por tu propia vida. Yo siento que en muchas ocasiones lo que nos ocurre es que estamos demasiado solas, demasiado. Y que cuando nos metemos a trabajar con otras, ni siquiera tenemos la gramática, ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace? Haciendo. Yo no sé cómo, ¿sabes? Y ¿qué pasa? También en el mundo del arte, y sobre todo cuando hablas de todo lo material y todo, en el mundo del arte, y sobre todo como lo hemos heredado, yo siempre digo que está como el sueño húmedo que tiene todo creador, creadora, de triunfar, de mi visión, de mi... Bueno,
Pues yo creo que ahí nos tenemos que revisar muchísimas cosas de qué significa crear para cambiar, qué significa crear para lo común, por lo común y desde lo común. Y creo que son paradigmas talmente, radicalmente diferentes que tenemos pues, que empezar un poquito a mirar qué es lo que hay alrededor, qué están haciendo compañeras que están poniéndole cuerpo, pero más del que tienen algunas veces, ¿no? Y eso yo creo que es muy contagioso, de hecho. La toma de conciencia del poder es tan contagioso que basta porque estemos juntas para que vamos a hacerlo. O sea, pero hay alguna, y más un poco más logísticamente concreto, como hay alguna convocatoria que tengáis abierta o es que este programa que llevamos a cabo ahora mismo busca abrir horizontes. Eso es. O sea, nosotras somos una red, digamos que hacemos mucho trabajo online, en fin, pero tenemos presencia, además queremos cada vez más presencia porque es que lo necesitamos todas para no estar solas, para que todo lo que se nos viene encima no nos pille solas. La cosa es que tenemos presencia en todos los territorios. En todos los territorios en España tenemos agentes. ¿Qué pasa? No nos da la vida para activarnos. O nos activamos y nos desactivamos. Entonces, por ejemplo, en REAC, bueno, pues en REAC tenemos asambleas mensuales, tenemos nodos de trabajo, distintos nodos de trabajo en los que te puedes implicar según tus intereses. Una cosa que se me olvidaba decir antes es que en Europa una de las cosas que nos reconocieron y que no hay en ningún país europeo es que hicimos un diagnóstico de la cultura comunitaria. No hay en Europa, en Iberoamérica sí, diagnóstico de la cultura comunitaria. Entonces, el podernos contar, que es tan importante, el podernos contar, el podernos narrar las cosas a las otras, se está viendo todo. Pero venir con... Para compartir lo que estaba comentando, dentro de REAC está la anticonvocatoria. Claro. Dentro de esa, para empezar a practicar esto y cómo es ese cambio de paradigma, un ejemplo es la anticonvocatoria. Así que estar pendiente de cuando se hable, vinculate ya con REAC y se parte la anticonvocatoria porque va a ser muy instructivo. Luego la parte europea también de esta forma de hacer frente. Ahora hay una convocatoria que se llama Prep for Europe, que también está planteando esta forma de crear de forma diferente, de unas giras donde ya no voy yo a que me contrate a hacer mi movida sin tener conciencia de lo que estamos hablando, de esa parte ambiental, de la contaminación que genero yo yéndome a Alemania a hacer mi bolo, sino que es buscar esa alianza y cómo buscar una gestión más sostenible. Sí. Si quieres dos datos, creo que puede ser. Y fíjate a las compañeras de aquí, ¿sabes? Como porque hay muchas, o sea, bueno, muchas, podríamos ser muchas más, pero aquí en Murcia, mira, ya... Y poco a poco esto se va multiplicando. Vale. Gracias. Gracias, Andrés. ¿Una pregunta más? Ahora vamos a aprovechar el vuelo para hacerle una pregunta a Benito también. La revisa hay que retratarlos, hay que aprovechar. Bueno, porque es verdad, se ha hecho un recorrido ahí, en 2007 se empieza a hablar del tema de los derechos culturales, ¿no? De la ciudadanía, pero claro, ahora nos sorprende Urtasun y hace de un insignia de los derechos culturales, habla de una nueva dirección general. Pero claro, el paradigma del Ministerio de Cultura sigue estando en la industria, en el mercado, en una perspectiva del público pasivo y mucho de la cultura como entretenimiento. Es decir, es un salto gigantesco, ¿no? Entonces, ¿realmente está el Ministerio de Cultura preparado para hacer ese triple salto mortal? Así, facilita. Pues bueno, evidentemente no, porque además los cambios organizativos son muy lentos, ¿no? Y requieren también estructuras materiales, humanas, y modificar las RPs, las sanciones, es que ahora es complicado. Navegamos y trabajamos en cierta precariedad también desde el punto de vista de los funcionarios, ¿no? Funcionarias. Y esto es una barrera pues, a veces insalvable para seguir avanzando, ¿no? Los programas que yo represento aquí pues, han sido también programas periféricos, marginales, en cierta forma, durante muchos años, lo cual les ha permitido también trabajar desde cierta autonomía, cierta libertad, independencia, ¿no? Porque no teníamos el foco, ¿no? Y eso nos ha permitido también ciertos niveles de audacia, que son muy importantes en la vida y la acción pública, ¿no? Entonces, cuando tienes el foco puesto, pues eres menos audaz, inevitablemente.
Entonces, bueno, yo creo que los cambios son lentos, son progresivos. Nosotros llevamos 10 años trabajando con cultura y ciudadanía y, bueno, después de 10 años vemos que hay cambios, ¿no? Pues igual es el arco temporal, ¿no?, que tenemos que trabajar, ¿no? Después, bueno, también estamos viendo que no solamente el Ministerio, la Ley de Derechos Culturales, Canarias sacó el Sistema Público de Cultura de Canarias, el anteproyecto de Aragón, también los andaluces, ahora tiene su carrera de derechos culturales, que como hay una especie de ambiente, ¿no?, un estado de opinión que ha cambiado, esto es muy importante. Digo lo mismo cuando hablamos del medio rural, ¿no? En esos 10 años hemos visto que ha cambiado la sensibilidad, el ambiente, la opinión pública, la opinión política, y eso favorece las políticas que nosotros hayamos puesto en marcha, ¿no? Y esto es muy importante, que también depende mucho de los actores culturales, ¿no? El cambio de mentalidades, el cambio de percepciones, que tiene que ver con los relatos, las imágenes, los procesos que fomentamos, ¿no? Y ahí poco a poco vamos cambiando las percepciones. Y después también me gustaría también un poco incidir en lo de la cultura comunitaria, así que, joder, estas últimas décadas que hemos pasado para ir al consumo de bienes y servicios de carácter como individualista, ¿no?, ligado también a estas redes individualistas que las que vivimos, ¿no?, como solipsistas, ¿no?, con tu habitación, leyendo un libro o viendo las películas que todos vemos, las series, ¿no? Pero durante milenios, pues, millones de años, la cultura ha sido un acto colectivo. O sea, y la cultura es un espacio de ente relacional, básicamente, una categoría relacional, donde nos relacionamos con los otros y las otras, donde nos relacionamos con el contexto, con el entorno. Entonces, bueno, este paradigma del consumo individual pues, es la que está creciendo, lo que pasa es que se ha impuesto, es un paradigma hegemónico. Pero la cultura siempre ha sido colectiva y comunitaria. O sea, entonces, esto es así. Es más, yo creo que la cultura es colectiva, no es tan rica, por lo menos. Y después también, el compañero habla del futuro, ¿no? Pues igual hay que, muchos artistas que ahora están trabajando ahora en ficciones especulativas, ¿no? Un poco para trabajar también en el presente, ¿no? En el fondo es trabajar en el presente, o desde el presentismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer hoy en función de la especulación que hacemos de mañana, ¿no? Y esto es preocupante porque culturalmente también somos seres que caminamos culturalmente hacia la propia extinción. Es curioso, ¿no?, que la propia cultura nos lleva a extinguirnos cuando lo sabemos. Pero hay alguna preocupación cultural que es filosófica, combinada con lo científico, que es artística, que esté intentando trabajar en estos escenarios de presente en función de las predicciones a futuro. Y es muy curioso porque a mí me fascina, ¿no?, también porque me gusta mucho la historia y la prehistoria. Y vemos también cómo son muchas veces los propios paleontólogos los que tienen mucho más claro el destino de la humanidad, ¿no?, los propios científicos. Claro, solamente cogemos un timeline, una de tiempo, ¿no?, y vemos que los saltos tecnológicos ocurren cada menos tiempo. Y esa propia tecnología, como fin en sí mismo, no socializada, que nos hace más individuales, es la que nos lleva también a destruir el planeta y a destruirnos a nosotros como especie, ¿no? Ahí en nuestro está el Instituto de Estudios del Futuro, ¿no?, donde trabajan científicos, por supuesto, pero también trabajan filósofos. Está dirigido por un filósofo y trabajan artistas. Y la Universidad de Alcalá de Henares acaba de crear también su laboratorio para el futuro de la humanidad, ¿no? Hay gente como Fernando Broncano, que es filósofo, pensador, Teresa López Pelliza, que es escritora en el ámbito literario. Y bueno, a los que trabajamos en estas cosas pues nos preocupa mucho, ¿no? Y creo que las herramientas de la imaginación son muy importantes para trabajar en el presente a partir de todas las distopías que hay en el cine y en la literatura, ¿no? Provienen de las almas creativas, ¿no? Y bueno, eso nos tiene que hacer reaccionar, Y ese proceso de reacción, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues yo qué sé, pero yo vengo también de Ruño y a mí me gusta mucho un pensador que es un Latour, ¿no?, que dice en estos momentos de zozobra, incertidumbre, colapso. Dicen algunos que es verdad, colapsaremos, tarde o temprano colapsaremos, no sé si 100 años o 1000. ¿Dónde aterrizamos? Pues dice que en la Tierra, ¿no? En la Tierra. O sea, volvemos un poquito a la Tierra, pero de una relación política, no me voy a dedicar al pobre y te trabajo, hacer una relación política con la Tierra que tiene que ver con restablecer el vínculo, restablecer el cuidado, la alianza, la armonía, ¿no?, con otros y con el contexto. Y bueno, yo creo que ahí están en gran parte los debates, ¿no? Los grandes desafíos que es los que trabaja también la cultura mundial del territorio, que es la relación comunitaria, la relación con el otro, y la relación con lo ambiental, ¿no?, con lo natural. Y ahí es muy bonito trabajar, creo, porque ahí creo que nos permitimos volver a reconocernos, volver a encontrarnos, generar procesos de identidad, de conciencia, autoconsciencia, que son muy importantes como individuos.
como individuos pensantes, ¿no? Pero bueno, eso, que la propia cultura muchas veces nos lleva a eso, ¿no? A la catástrofe. ¿Alguna pregunta más? Por lo menos ciertas formas culturales, ¿sí? Las hegemónicas muchas veces. No sé si no hay más preguntas, sí que me gustaría preguntarles a mis compañeros y compañeras de aquí, de esta parte del escenario, que no me gusta nada, no creo. Si les gustaría hacer una breve reflexión final, así a modo de cierre, en cuanto a las temáticas que nos une la cultura comunitaria esta tarde, pero cada uno desde un lugar, ¿no? Desde la soledad de la asociación o desde la visión desde la institución que nos encontramos, una Europa muy fea, o desde el Ministerio que lleva 10 años haciendo mucho, pero cuesta mucho también, o Alicia, que tiene también muchas cosas que compartir con nosotros aquí, o así. Entonces, no sé si os apetece hacer como 2 minutos, a lo mejor no más, pero sí, empezamos por aquí, o por allí, o... ¿Sí? Rocío. Buenos días. Vale, pues ahí la reflexión la con un libro de Miguel Briero, que hace no mucho que sacó, el de Un futuro que merezca la pena ser vivido, o una cosa así. Y en una entrevista que le hacen en El Salto, él decía que había un discurso dominante de ese colapso, de bloquearnos la posibilidad de pensar en un futuro habitable. Y esto también me he dado cuenta que, y él decía, hay que generar otro espacio de donde sí que se pueda crear para insuflar un poco esa posibilidad también en el imaginario, ¿no? Porque si solo vemos películas de que todo va a petar y que todo va a reventarse y demás, pues no, y entonces me he dado cuenta de que la cultura comunitaria es justo la antítesis de esa línea de colapso. O sea, es como esta camiseta, hacer una camiseta, es como... Así que como me quedo con esa posibilidad de esperanza desde la cultura comunitaria, súper potente, ¿no? Que se elige frente a esa otra tendencia colapso muy corto las venas. Así que vamos a tejernos las venas y seguimos. Mira, ya nos ha tocado. Pues sí, eso son las ecologías, justo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser tan imposible vislumbrar el fin del capitalismo, ¿no? Vislumbramos el fin de nuestra especie y no del sistema en el que vivimos, no es pensamiento mío, evidentemente, pero justo, o sea, yo creo que la cultura comunitaria además está mojada hasta las trancas, soñando, pero no solo soñando, sino haciendo vivir y posibilitando esas ecologías. Siento que tenemos las temáticas, tenemos la gente, lo tenemos todo en contra también, pero bueno, el contra muchas veces nos hace identificarnos y reconocernos casi más claramente, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo diría que un poco sabiendo que vamos a estar en un contexto y que cada vez va a ser más un contexto de carestía, un contexto de, digamos, de polarizaciones a todos los niveles, que además nos vamos haciendo, la población además se va haciendo cada vez más mayor, o sea, es como suma y sigue, y sin embargo la cultura comunitaria no es solo pensar o imaginar, sino recoger esos saberes que también hablábamos, ¿no? El recoger esos saberes, que las mujeres suelen ser las transmisoras de los saberes, y el reconocer cómo esos saberes ya incluían la supervivencia. Que creo que eso también es algo que se nos olvida muchas veces, que es que nos quitaron el conocimiento que teníamos como comunidades para adaptarnos al territorio, a nuestro territorio, a nuestro medio y a los recursos que teníamos a mano, ¿no? Entonces, pues vamos a votar por el punto. Gracias, Rocío. Benito, si quieres. Bueno, pues, bueno, no sé, me acordaba simplemente como mensaje, ¿no? El mensaje principal de la última documenta de Case, ¿no? También que era una edición como muy basada en lo periférico, ¿no? En el sur global y tal, que el mensaje, ¿no?
sí, nuestro principal era como una casa que hace amigos, ¿no? Básicamente. Y yo creo que gran parte de las claves pueden ir por ahí. La carrera que trabaja de forma colectiva, comunitaria, descentralizada. Nosotros también tratamos de ubicarnos en esa forma de trabajo, creando redes informales que facilitan el ministerio, pero que después funcionan solas, espacios de encuentro, espacios de conversación. Yo particularmente y también mi equipo vamos a todo tipo de foros también para generar estas relaciones humanas, estrechar los vínculos que son muy importantes también para que sintamos que la administración no está allí, que es un ente lejano, que podemos hablar de igual a igual, que nos equivocamos, que no tiene razón. Y bueno, ahí seguimos tejiendo y creo que a mí personalmente me ha servido muchísimo para entender mi papel, ¿no? En el caso del ministerio, para entender mi trabajo, para hacerlo mejor. Y nosotros son programas que se han construido de forma colectiva. Nosotros lo que hemos hecho ha sido poner la mesa para muchos y todos hemos tenido conocimiento que a su vez se devuelve, ¿no? a los restos de agentes, compañeros y compañeras, ¿no? Y yo creo que esas formas de trabajar basadas en el apoyo mutuo son muchísimo más humanas, mucho más gratificantes y mucho más prácticas también en el fondo, porque en los momentos de zozobra, de debilidad, pues siempre tenemos, ¿no? Bueno, podemos preguntar a otros y otras hacia dónde podemos caminar. Y ya termino, y es una cuestión que hemos también detectado, que no son puras intuiciones. Hace 2 o 3 años también, en la edición que hicimos post-COVID del encuentro, juntamos a varios proyectos que llevan 10, 15, 20 años trabajando y les preguntamos por las razones de esa supervivencia, resiliencia, longevidad también para proyectos independientes. Y casi todos coincidían en una cosa, ¿no? Que era el hacer con otros y otras, ¿no? Era fundamental, es lo que les ha permitido resistir, ¿no? Los embates de las sucesivas crisis, ¿no? que venimos viviendo. Entonces esa dimensión internacional, de lo profesional también, que los profesionales que hacen cultura, me parece clave, ¿no? Gracias, Benito. Yo creo que se está diciendo aquí, ¿no? Al final el poner en foco en lo humano, en las personas, y eso lo permite la cultura comunitaria, porque las personas al final se hacen en el vínculo, en lo que es comunitario, lo que nos une, lo que nos hace seres humanos. Ahí, me dio una reflexión de repente, se me cruzase por la mente, no sé si conocéis a Tortel Poltrona, que es el fundador de Payasos Sin Fronteras. Y bueno, la labor de Payasos Sin Fronteras, conoceréis muchas de las cosas que hacéis aquí, ¿no? De llevar expediciones de payasos, payasas a través del clown para recomponer a nivel de la salud emocional, a nivel de la dignidad que supone para unas personas que de repente un terremoto ha arrasado toda su vivienda, su tierra. Y una de las reflexiones, hablando con él de repente, contándonos la historia de cómo se funda Payasos Sin Fronteras, por qué, su misión, sus valores, nos decía que en una de las expediciones fue flipante cuando después de una actuación fueron el director de uno de los colegios, que ya no estaba en el colegio, estaban viviendo en tiendas, fue a abrazarle y a decirle las gracias, y le decía muchísimas gracias de corazón por traernos este espectáculo, por hacernos reír y por traernos lo que habéis traído. Porque aquí mucha gente está movilizando, nos están trayendo mantas, nos han traído comida, nos están trayendo agua, nos traen de todo. Pero la gente eso no lo quiere, porque la gente no quiere vivir, no tiene esperanza, no tiene ilusión, no tiene dignidad aquí. Y como este espectáculo, con lo que nos habéis aportado, con este regalo, nos habéis traído las ganas de vivir. Y con eso, con esta dignidad, con esta ganas de vivir, tiene sentido el resto. Así que yo creo que eso es lo que nos permite la cultura comunitaria. Yo creo que desde Acceso 44, aunque yo formo parte de ASIDO, creo que en nuestro pequeño trabajo, ¿no? De juntarnos durante años y buscando esos pequeños caminos y ese pequeño andar, creo que hoy se está demostrando que es una manera de hacer. Pero también es cierto que esa pequeña andadura cuesta mucho trabajo seguir manteniéndola, cuesta mucho trabajo seguir haciendo, cuesta mucho trabajo decir tiene que haber un futuro. Y
Y ya desde la parte que me corresponde desde Asido, estaba escribiendo ver la diversidad desde la belleza o ver la belleza desde la diversidad, es decir, hacia dónde miro, ¿no? Y luego lo que sí que tenemos claro, por ejemplo, o sea, ya hablando de las personas con diversidad o discapacidad, lo que sí que nos ha funcionado durante años es buscar esas nuevas formas de emocionar, el ser y el estar desde nuestra identidad y en buscar nuevas formas de emocionar, pero siempre también viendo al resto de personas y formando pequeños grupos, como pueda ser Acceso 44 aquí en Murcia, que somos muy diferentes, somos gente que trabaja desde fórmulas muy diversas, y creo que ahí podría haber una pequeña ventana, pero siempre y cuando también se nos escuche, porque llega un momento en que los años pasan y el futuro está ahí, y a lo que se supone que a lo mejor vamos abocados es a esa extinción, pero bueno, hay esperanza. Hay que buscar nuevas formas de emocionar y de estar. Gracias. Vamos a ir terminando el encuentro, teniendo en cuenta también que parece, después de escuchar a nuestros invitados e invitadas y también nuestras preguntas, parece que incertidumbre y experimento van a ser todas las palabras que definan el porvenir, y también aquellas desde las que se vaya o ya se está asentando la nueva cultura, que obviamente es comunitaria. Nos ha tocado, nos toca crear la cultura para una nueva forma de vida. O sea, ya no hablamos de procesos artísticos únicamente, pero hablamos de normas, de encuentros, de espacios relacionales, de estructuras. Prácticamente hablamos de casi todo, en definitiva. Y entendiendo la magnitud del presente, creo que, también escuchando a mis compañeros y compañeras, tenemos que pensar en aquellas cosas tan necesarias que hemos ido descuidando: el entusiasmo, la esperanza, la pasividad de la acción o la pérdida incluso de la alegría, ¿no? Por ejemplo. Y para ello son estos encuentros como el de hoy. Se convierten en un preludio o una forma leve de asomarse a algo que se tiene que hacer firme, ¿no? Hacia donde tenemos que estar ahora a través de lo comunitario. Tal vez ha llegado el momento de enlazar aquello que a otras generaciones les ha servido para continuar y nosotros tenemos que mejorarlo. Pero además ha llegado el momento de construir. Pensemos en cómo vamos a vivir a partir de mañana o de hoy, en los cuidados, en si la incómoda comodidad de la ciudad va a ser sustituida por la cómoda incomodidad de las zonas rurales, en si los territorios vaciados se van a convertir en foco de vidas que van a buscar la calma, y qué va a pasar con la educación, cómo va a ser la institución cultural, cómo van a ser los espacios comunes en las ciudades o cómo están siendo, si va a ser la sanidad lo urgente que atender, o si pensaremos más o menos en digital, si la productividad mundial va a continuar a ese ritmo tan inhumano, y lo más importante, cómo nos vamos a reponer en una sociedad tan llena de miedo. Hegel escribió que lo único que podemos aprender de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Pero yo con encuentros como el de esta tarde quiero pensar que sí aprendemos, porque sí podemos cambiar las cosas a través de la cultura y sí podemos aprender a través de ella. Algo queda hoy en nosotros y en nosotras porque hemos aprendido que el olvido supondría seguir avanzando a ciegas. Ahora nos toca el aprendizaje de vivir una vida incierta y experimental, es lo que nos toca, una mucho más frágil, que nos hace comprender que además de serlo todo, no somos más que seres vivos entre otras formas de vida. Y eso sería muy humilde por nuestra parte reconocerlo. Y son y serán muchas las cuestiones a las que poner palabras, y sobre el tiempo nos va a ir diciendo y mostrando la necesidad de no quedarnos en una mera reflexión, ¿no?, sobre cómo las crisis nos empiezan a empujar hacia mejores futuros. El nuevo tiempo trae complejos retos a nosotros personalmente y en sociedad, que yo personalmente creo que es lo mismo, y me atrevo a cerrar hoy este encuentro pensando en voz alta mientras digo que solo podremos hacerlo a través de la cultura comunitaria. Muchas gracias y buenas tardes. El encuentro, vamos a contar.